Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Preparé este video para explicar cómo se realiza la división de las células. En el video anterior nosotros vimos que las células tienen una organización perfecta en sus componentes, en tanto que hay organelas que se ocupan de destruir, por ejemplo, aquellas células dañadas o defectuosas. Hoy vamos a hablar acerca de eso. En qué momento las células se dividen, cómo se dividen, cómo saben las células cuándo tienen que hacerlo y qué ocurre cuando se dividen de más o permanecen en un proceso que se llama fase cero, ya vamos a ver, es decir, la célula no se divide. Primero quiero que ustedes tengan presente que nosotros tenemos dos tipos de células, eso es muy importante. Tenemos células somáticas y tenemos células reproductivas, gametos o células sexuales, llamadas de cualquiera de esas dos maneras. Así que células somáticas son las células que forman las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Que tienen 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas, juego completo de cromosomas, mientras que las células sexuales o gametos, óvulos, en el caso de la mujer, espermatozoides, en el caso del hombre, tienen un solo par de cromosomas, son incompletas, digamos, ¿sí? Es decir, tienen únicamente 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque cuando se produzca la fecundación en la trompa de falopio, en la mujer, se una el óvulo con el espermatozoide, ahí se completa la cantidad de cromosomas. Yo les hice acá, al no tener forma de que les quede registro a ustedes, fíjense, células, las primeras les puse diploides, ¿sí? Significa que tienen juego completo de cromosomas, son las células somáticas, y abajo, que no les dije, se llaman células haploides, las células reproductivas, que yo les dije también se llaman células sexuales o gametos. Eso en primer lugar, células entonces somáticas y células sexuales. Las células somáticas, ¿cuáles son? Las células epiteliales, por ejemplo, ¿sí? Las células musculares son células somáticas. Y dentro de las células sexuales, ya les dije, los óvulos y los espermatozoides. ¿Todas las células llevan a cabo multiplicación celular o reproducción celular? No. Hay células que todavía están en duda, por ejemplo las neuronas, que no se sabe si se multiplican o no, están en estudio. Ahora, no todas las células se multiplican o viven, mejor dicho, la misma cantidad de tiempo. Hay células que se multiplican mucho más rápido, por ejemplo las células epiteliales se multiplican muy rápido. Y hay otras que tienen un periodo que son más longevas, es decir, que tienen un periodo de vida mucho más largo, ¿sí? Por ejemplo, las células del músculo cardíaco. En general, las células musculares son longevas, es decir, viven mucho tiempo. Yo les había dicho al principio que determina que una célula comience a multiplicarse, o sea, sepa que tiene que dividirse. ¿Quién le avisa a una célula cuándo tiene que dividirse, en qué momento tiene que hacerlo? Todo eso está escrito en el código genético. Y está controlado por el ADN también, la división celular. Por ese motivo, aunque nosotros renovemos nuestras células, en algunos casos cada 3 días, ¿sí? No quiere decir que no envejecemos. Renovamos nuestras células, pero envejecemos. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque si bien renovamos nuestras células, sobre todo las células epiteliales, se renuevan, son las que más se renuevan, lo que permanece igual y que va en declive, o sea, se va deteriorando, es la molécula de ADN, nuestro ADN. Entonces, esto es como si yo dotara digamos, de elementos nuevos a un lugar que tiene un dueño que va envejeciendo con el tiempo, que sería nuestro ADN. Aunque yo tenga células nuevas, el ADN, repito, es el mismo. Y el que va declinando en lo que se llama decrepitud o se llama envejecimiento, que tenemos todos. Nuestras células cambian, algunas, pero el ADN nuestro es el mismo. Por eso vamos envejeciendo. Y eso es normal que ocurra.
Es decir, que las células, podríamos decir que pueden seguir 3 caminos en su desarrollo. Uno es crecer y no multiplicarse, como ocurren con algunas células. Por ejemplo, las neuronas. Otra es crecer y dividirse, ¿sí? Que es lo que pasa con la mayoría de las células. Y otras sería no dividirse, o dividirse anormalmente, que es lo que ocurre con las células tumorales o las células neoplásicas, se llaman así. Acá quiero hacer la diferenciación. Nosotros vimos que las mitocondrias, que son organelas que están dentro del citoplasma de la célula, ellas se ocupan de un proceso que se llama apoptosis, que es la muerte programada genéticamente de la célula, que es un proceso natural, porque es el proceso que ocurre cuando la misma célula capta, ¿sí? Porque yo les voy a decir cómo ahora, capta que hay algún componente que está dañado, y tan dañado que la célula ya no puede sobrevivir. Y ocurre lo que se llama suicidio celular, que yo les expliqué en el otro video. El suicidio celular es normal, es necesario, porque si no fuera así, nos llenaríamos de células que están dañadas, que están defectuosas, que ya no funcionan como deberían. Entonces, nuestro cuerpo va haciendo una limpieza de lo innecesario, quedándonos con lo necesario. ¿Qué organelas se ocupan de esa limpieza? Acuérdense de las mitocondrias, y en un proceso que se llama apoptosis. Que quiero diferenciarlo de otro proceso que sí es patológico, que es la necrosis. ¿Sí? La apoptosis es necesaria, la necrosis es patológica. ¿Qué quiere decir patológica? Que la necrosis es la muerte que no está programada genéticamente, que es propia de un tumor, de un cáncer. Entonces, apoptosis necesaria, necrosis no. Y por otro lado, ¿qué es? Les dije al principio lo que determina que se produzca la apoptosis o no. Es decir, cuando las mitocondrias saben que tienen que iniciar el proceso ese de destrucción de la célula porque ya no cumple sus funciones. ¿Cuándo? ¿Quién les avisa? ¿Cómo ocurre eso? Todos tenemos se llama ángel guardián del genoma. ¿Por qué se llama así? Es una proteína que se llama P53 y que está ubicado en el cromosoma número 17. Esa proteína es la que activa el proceso de apoptosis, ¿sí? Por eso se llama ángel guardián, porque es el que nos protege y protege al contenido de la célula, protege, digamos, que se acumulen esas células innecesarias, dañadas, defectuosas, que nos traerían inconvenientes y quedaran en nuestro cuerpo. Así se produce la limpieza de células defectuosas en nuestro cuerpo, de esta manera. Acuérdense, proteína P53 en un cromosoma, donde, el cromosoma 17, donde se inicia la cascada se activa la cascada de enzimas, que es propia ocurre dentro de la mitocondria, ya les dije, ya se los expliqué, y que va a ir limpiando. Lo que primero que hace es destruye el citoplasma, después destruye el núcleo, luego se produce una contracción de la célula que ya está totalmente destruida, se la aísla afuera del tejido y la atacan los glóbulos blancos desintegrándola. Así limpiamos todos los días nosotros células dañadas. Cuando hay alguna alteración en esta proteína, ¿sí? En este gen P53, es cuando la célula no sabe si tiene que dividirse, si tiene que destruirla o no tiene que destruirla. Entonces se produce un crecimiento anormal del tejido, y ese crecimiento anormal, defectuoso, da origen al tumor, que es descontrolado, y que al contrario, en lugar de crecer, como vamos a ver ahora, ordenadamente, crece descontroladamente, ¿sí? En un número innecesario de células, porque cada célula tiene su célula hija. En un cáncer, una célula da lugar a muchas células de enzima defectuosas, es decir, que no van a cumplir la función que tienen que cumplir. Nosotros vamos a ver entonces ahora cómo es que ocurre la división de las células. Primero quiero que sepan que todas las células llevan a cabo lo que se llama ciclo celular, que quiere decir un conjunto de pasos que están ordenados genéticamente, donde de a poco se va. Primero la célula se prepara, se las voy a hacer bien simple. De a poco se van dando acontecimientos que van a dar lugar a partir de una célula madre, 2 células hijas.
recuerden lo que les dije al principio. Tenemos dos tipos de células. Unas se llaman células diploides, ¿sí? Que tienen juego completo de cromosomas, que son las células somáticas, y otro son las células sexuales, gametos, células reproductivas, que son células haploides, con juego incompleto de cromosomas, que se completan la fecundación celular, que ocurre en las trompas de Falopio, y que en este grupo tenemos las células que se llaman células haploides, células diploides y células haploides. Eso primero y principal. Segundo, nosotros tenemos dos tipos de división. Para cada tipo de célula, dos tipos distintos de reproducción celular. O sea, para las células diploides tenemos un tipo de reproducción que se llama mitosis. Y para las células haploides, que son las células sexuales, reproductivas o gametos, tenemos otro tipo de división que se llama meiosis. Mitosis y meiosis. En la mitosis, a partir de una célula madre, se obtienen dos células hijas exactamente iguales con el mismo tipo y número de cromosomas. Eso primero. Segundo, ¿cómo es un cromosoma? Un cromosoma, a ver si se ve ahí bien, está formado por dos brazos superiores, dos brazos inferiores, que se llaman cromátides. Como son exactamente iguales, se llaman cromátides hermanas. Esas cromátides están unidas por un punto, que ahora se los voy a nombrar muchas veces, por eso se los muestro dónde está, que se llama centrómero. Centrómero viene de centro, la parte media de los cromosomas, centrómero. Cada una de esas cromátides, ¿sí? Vamos a ver ahora, cuando yo les explique el proceso de mitosis, se va a ir dividiendo. Eso tienen que tenerlo claro desde un principio. Ahí vamos a ver entonces cómo ocurre el ciclo celular, o sea, cómo la célula se prepara y se divide para obtener de una célula madre dos células hijas. Y quiero que sepan que si bien yo les voy diciendo distintos nombres y por pasos, todo esto se da de una manera imperceptible, es decir, la célula va pasando de uno a otro, a otro, a otro, y no está taxativamente dividido. Si bien yo se los voy a explicar por partes, para que ustedes vayan entendiendo cómo ocurre cada paso. Bueno, entonces, la primera etapa del ciclo celular se llama de preparación, le diría yo, que se conoce como interfase. Nosotros tenemos una etapa de preparación, donde la célula comienza la palabra lo dice, a dividir lo que tiene que dividir, a comenzar a preparar lo que tiene que reproducir, y luego ese proceso se continúa con otros, obviamente, cada vez más y más específicos. La primera etapa, que se llama interfase, consta a su vez de tres etapas más. ¿Qué son? Primero nosotros tenemos una etapa que se llama G0. Quiero aclarar, la etapa G0, que se designa con esta letra, G0, es cuando la célula está inactiva, cuando la célula no se divide. Y puede ser que no se divida porque esté alterada. O sea, puede ser que sea una célula tumoral, está quietita, inactiva. No quiere decir que no se va a empezar en algún momento a dividir. Y cuando se comience a dividir, no va a parar hasta hacerlo. G0 entonces es la etapa inactiva, de reposo. Yo les dije que comienza la etapa que se llama de preparación o interfase. Y les dije que la etapa de interfase consta de tres, se puede dividir en tres etapas, que son G1, S y G2. En la etapa G1 comienza el proceso metabólico de la célula de preparación. ¿Qué quiere decir esto? Que se comienza a preparar una organela que se llaman centríolos para dividirse. Que nosotros los nombramos cuando vimos organelas celulares, y yo les dije que los centríolos eran organelas que solamente trabajan cuando la célula se va a dividir. Y ahora lo vamos a nombrar mucho al centríolo, porque los centríolos participan en el proceso de la división celular. Así que comienza la etapa G1 de preparación, los centríolos se dividen, comienzan a prepararse los componentes del núcleo para la división. Otra aclaración importante, primero se da la división del núcleo y después se da la división de los componentes del citoplasma. Así que tenemos G0, la célula no se divide. G1, comienza la división, comienza la multiplicación o duplicación de los centríolos. Luego tenemos otra etapa que se llama S. S, que quiere decir S de síntesis, donde la molécula de ADN, que estaba condensada, se estira
y se duplica, se separan las hebras. Acuérdense de las bases nitrogenadas que les expliqué anteriormente, cuando les di ADN, ácido nucleico. Entonces, cada una de las hebras hijas se separa y se va a adosar a otros nucleótidos que ya fueron formados. Esta etapa S es muy importante porque es la etapa S de síntesis de la molécula de ADN, donde la molécula de ADN se desenrolla y se divide, se duplica. Fíjense que primero te estoy diciendo que se duplica la molécula de ADN, ¿sí? Y luego tenemos otra parte, otra fase dentro de la interfase, siempre hablando, que se llama G2. En la G2 es donde se comienzan a formar las enzimas, las proteínas que van a participar de lo que voy a explicar ahora, que es muy importante, ¿sí? Y se termina la división de los centríolos, que había comenzado en la G1. Entonces, repito todo otra vez. La primera etapa se llama interfase, consta de 3 fases distintas, que son G1, S y G2. Cada una de estas etapas, fíjense ustedes esto, si el ciclo celular completo dura 24 horas, la primera etapa, que es la G1, dura entre 8 a 10 horas. La segunda etapa, que es la S, dura 8 horas. Y la tercera etapa, que es la G2, dura de 4 a 6 horas. O sea que es un periodo que yo lo estoy explicando rápido, pero que tarda mucho tiempo en realizarse. Después de la G2 viene la etapa que se llama mitosis. Mitosis propiamente dicha. ¿Qué significa mitosis? Que el núcleo celular y sus componentes se dividen. Entonces, en esa etapa que se llama mitosis, la podríamos subdividir en otras etapas, que se llaman profase, metafase, anafase y telofase. Sintéticamente hablando, porque no me alcanza el tiempo y se me va a cortar el video, les voy a decir de qué trata esas etapas, cada una de esas etapas. En la primera etapa, que se llama profase, yo les hice unos dibujos porque necesito que ustedes vean. Quiero que ubiquen, en la primera etapa, repito, que ubiquen cada uno de estas estructuras que ven en cada punta, son los centríolos, que ubiquen a los cromosomas en el medio, como están acá, y que vean dos cosas importantes, sintéticamente hablando, como les dije, porque se me va a cortar, que son las siguientes. En la primera etapa, llamada profase, desaparece la envoltura nuclear, no existe, y desaparecen los nucleolos. ¿Sí? Vamos a ir rápido, así puedo terminar de explicarles bien todo. En la segunda etapa de la mitosis, ¿sí?, que se llama metafase, ¿qué ocurre? Los centríolos emiten esto que se llama el uso mitótico y los cromosomas se alinean en el centro, plano ecuatorial se llama. Esto se llama placa de metafase. Placa de metafase, fíjense. Los centrómeros, ya les dije, son los centros de cada cromosoma. En la tercera etapa tenemos que cada uno de los centríolos, tenemos el uso mitótico ahí, espero que se vea bien. Tenemos una distribución hacia los polos, hacia los extremos opuestos de la célula, de las cromátides. ¿Sí? Las cromátides que estaban alineadas en el centro se separan, cromátides hermanas para un lado, cromátides hermanas para el otro, ¿sí?, hacia cada extremo. Y en la última etapa, que se llama telofase, tenemos acá, telofase. ¿Qué ocurre? Comienza a formarse la membrana nuclear, envoltura nuclear, aparecen los nucleolos, cada una de las cromátides se comienza a aglutinar en cada polo, como ustedes saben, y los cromosomas adquieren la forma laxa, esa que tenían de cromatina laxa. Desaparece el uso mitótico, no está más, que estaba hasta la etapa anterior. Así que ustedes, yo les voy a subir otro video para que puedan verlo bien con imágenes, bien más ilustrado, mejor ilustrado que esto que yo les mostré. Pero para sintetizar, entonces, tenemos dos tipos de reproducción, mitosis, meiosis. Mitosis para las células diploides, meiosis para las células reproductivas, gametas o células sexuales. Tenemos que la preparación de las células se llama interfase, que consta de 3 etapas, G1, S y G2. Y luego la mitosis, que consta de otras etapas, que se llaman profase, metafase, anafase y telofase.
Recuerden que primero se divide el núcleo